Hace más de 2000 años, antes de que existieran los grandes reinos medievales, antes de Roma imperial, antes incluso de que el concepto de Occidente tuviera sentido, una civilización apareció junto al Mediterráneo y cambió para siempre el destino de la humanidad. Una civilización formada por guerreros obsesionados con la gloria, filósofos que dedicaron su vida a entender el universo, matemáticos que intentaron descifrar la lógica del mundo, conquistadores que soñaban con dominar toda la tierra, y hombres tan ambiciosos que terminaron enfrentándose incluso contra los propios dioses de sus mitos. La antigua Grecia, la civilización que enseñó al mundo a pensar, pero también una civilización construida sobre guerras, esclavitud, sangre y ambición descontrolada, porque la Grecia real no se parece a la versión romántica que normalmente imaginamos. No era simplemente un lugar de hombres sabios caminando tranquilamente entre columnas blancas mientras discutían filosofía. Era un mundo brutal, violento, competitivo, un lugar donde la guerra era constante y donde alcanzar gloria eterna podía ser más importante que sobrevivir. Y quizá lo más impresionante de todo es que incluso hoy seguimos viviendo dentro del mundo que ellos construyeron. Cada vez que hablamos de democracia, cada vez que debatimos política, cada vez que usamos lógica, filosofía o ciencia, estamos utilizando ideas nacidas hace más de 2000 años en las calles de Grecia. Pero la historia real de esta civilización es muchísimo más oscura, más compleja y más fascinante de lo que normalmente cuentan. Porque detrás de los templos y las estatuas existían ciudades destruyéndose unas a otras, traiciones políticas, guerras interminables, imperios levantados sobre cadáveres, y hombres tan obsesionados con la inmortalidad que terminaron consumidos por su propia ambición. Y esta noche vamos a viajar al corazón de la civilización que transformó para siempre la historia humana, desde las primeras polis griegas hasta el nacimiento de Atenas y Esparta, desde las guerras contra Persia hasta la destrucción de Grecia en la guerra del Peloponeso, desde filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta conquistadores como Alejandro Magno, el hombre que estuvo a punto de conquistar el mundo entero. Esta es la historia de la antigua Grecia. Y cuanto más avancemos, más entenderás por qué esta civilización sigue influyendo sobre el planeta, incluso después de haber desaparecido hace más de 2000 años. La historia de Grecia comienza mucho antes de Atenas, mucho antes de Esparta, mucho antes de Alejandro Magno. Comienza en pequeñas comunidades dispersas entre montañas, islas y costas rocosas bañadas por el Mediterráneo. Porque Grecia nunca fue un país unido como solemos imaginar hoy. Era un territorio fragmentado, lleno de polis, ciudades-estado independientes que constantemente competían entre sí. Cada ciudad tenía sus propias leyes, sus propios ejércitos, sus propios dioses locales y muchas veces sus propios enemigos. Eso hizo que Grecia evolucionara de forma completamente distinta a otras civilizaciones antiguas. Mientras Egipto se organizaba alrededor de faraones y Mesopotamia alrededor de grandes monarcas, Grecia se convirtió en un mosaico de ciudades obsesionadas con demostrar cuál era superior. Y esa competencia constante terminó creando algo extraordinario, porque la rivalidad obliga a evolucionar. Atenas quería ser más poderosa, Esparta más temida, Corinto más rica, Tebas más fuerte militarmente.
y en medio de aquella lucha interminable nacieron algunas de las ideas más revolucionarias de toda la historia humana. Pero antes de la filosofía, antes de la democracia, antes de Sócrates, Grecia fue un mundo dominado por mitos y guerra. Los antiguos griegos crecían escuchando historias sobre héroes legendarios: Aquiles, Ulises, Perseo, Hércules, Jasón, hombres capaces de desafiar monstruos, conquistar ciudades y enfrentarse incluso contra el destino. Y aquellas historias no eran simples cuentos, eran modelos de vida, porque para los griegos la gloria era una forma de inmortalidad. Morir no era lo peor era ser olvidado. Y quizá ningún relato representa mejor esa mentalidad que la guerra de Troya, la famosa guerra narrada por Homero en la Ilíada. Durante generaciones enteras, los griegos crecieron escuchando la historia de Aquiles, el guerrero perfecto, un hombre que prefirió una vida corta llena de gloria antes que una vida larga siendo olvidado por la historia. Y esa obsesión por alcanzar fama eterna terminó moldeando completamente la mentalidad griega, porque Grecia admiraba algo extremadamente peligroso: la grandeza por encima de la tranquilidad, la gloria por encima de la seguridad, la inmortalidad del nombre por encima de la vida misma. Y poco a poco aquellas pequeñas ciudades comenzaron a expandirse, a comerciar, a navegar. Los griegos se convirtieron en expertos marineros, fundaron colonias por todo el Mediterráneo, llevaron su cultura a Sicilia, Asia Menor, el norte de África y muchas otras regiones. Y mientras crecían económicamente, también se volvían más competitivos y violentos. Las guerras entre polis eran constantes. Las alianzas cambiaban todo el tiempo. La traición política era completamente normal. Y en medio de aquel caos aparecieron dos ciudades completamente distintas que terminarían definiendo la historia de Grecia: Atenas y Esparta. Dos formas opuestas de entender el mundo. Dos maneras completamente diferentes de construir una civilización. Y dos ciudades destinadas a enfrentarse hasta destruirse mutuamente. Esparta no era una ciudad normal. Era prácticamente una máquina militar. Toda la sociedad giraba alrededor de la guerra. Desde el momento en que nacían, los niños espartanos eran examinados físicamente para determinar si serían útiles para el Estado. Los débiles podían ser abandonados. Los fuertes eran entrenados desde pequeños para convertirse en soldados perfectos. A los 7 años, los niños abandonaban a sus familias y entraban en el sistema militar espartano. Allí aprendían a soportar hambre, dolor, frío extremo, violencia, golpes, humillación, porque Esparta creía algo extremadamente simple: la debilidad destruía civilizaciones, y el miedo era peor que la muerte. Los jóvenes eran obligados a pelear entre ellos. Dormían en condiciones miserables. Recibían poca comida para obligarlos a desarrollar resistencia. Incluso robar estaba permitido, siempre y cuando no fueran atrapados. Porque el problema no era robar. El problema era fracasar. Y poco a poco, aquellos niños crecían convertidos en algunos de los guerreros más temidos de toda la historia antigua. Los espartanos hablaban poco, sonreían poco, vivían obsesionados con disciplina y honor militar. Y quizá lo más impresionante es que toda Grecia los admiraba y temía al mismo tiempo, porque cuando un ejército espartano marchaba hacia la guerra, incluso ciudades enteras podían rendirse antes de luchar. Pero el precio fue enorme, porque Esparta sacrificó casi todo por la guerra: el arte, la filosofía, la creatividad, la libertad individual. Todo quedaba subordinado al ejército.
Los ciudadanos existían para servir al Estado. Y aún así, aquella brutal disciplina terminó convirtiendo Esparta en una leyenda, especialmente cuando apareció la amenaza más peligrosa que Grecia había enfrentado jamás, el Imperio Persa. En aquel momento, Persia era la mayor potencia del planeta, un imperio gigantesco que se extendía desde Asia hasta Egipto. Millones de kilómetros conquistados, riquezas inmensas, ejércitos aparentemente infinitos y reyes considerados casi divinos. Grecia parecía insignificante frente a ellos. Pequeñas ciudades divididas peleando constantemente entre sí. Y aún así, los griegos decidieron resistir. Primero llegó la batalla de Maratón. Los persas desembarcaron esperando destruir Atenas rápidamente. Pero los atenienses hicieron algo inesperado. Atacaron directamente. Y contra todo pronóstico, vencieron. Aquella victoria cambió completamente la mentalidad griega, porque por primera vez entendieron algo importantísimo. Los persas podían ser derrotados, pero el verdadero momento legendario llegaría años después. Las Termópilas, probablemente una de las batallas más famosas de toda la historia humana. El rey Leónidas I lideró a un pequeño ejército espartano junto a aliados griegos para intentar detener al gigantesco ejército persa del rey Jerjes. Sabían que probablemente morirían, y aún así se quedaron. Durante días resistieron contra fuerzas muchísimo mayores. El objetivo no era ganar, era retrasar al enemigo, dar tiempo al resto de Grecia. Y aunque finalmente fueron derrotados, su resistencia se convirtió en símbolo eterno de sacrificio y honor militar. Porque para los griegos, morir luchando podía ser más glorioso que vivir huyendo. Y mientras Esparta resistía por tierra, Atenas preparaba algo todavía más importante: la batalla naval de Salamina. Allí, la flota ateniense destruyó gran parte de la armada persa utilizando estrategia y conocimiento del terreno marítimo. Aquella victoria salvó Grecia, pero también cambió completamente el equilibrio de poder, porque después de las guerras médicas, Atenas comenzó a convertirse en la ciudad más poderosa e influyente del mundo griego. Y aquí empieza probablemente la etapa más fascinante de toda la civilización griega. La Edad de Oro de Atenas. Mientras otras ciudades seguían obsesionadas principalmente con la guerra, Atenas se transformó en el corazón intelectual del mundo antiguo. Allí nació algo revolucionario: la democracia. Por primera vez en la historia, ciudadanos libres podían participar directamente en decisiones políticas. No era una democracia perfecta. Las mujeres no votaban. Los esclavos tampoco. Los extranjeros quedaban excluidos. Pero aún así, era una idea radical para su época. Porque, hasta entonces, casi todas las grandes civilizaciones habían sido gobernadas por reyes absolutos o élites cerradas. Atenas proponía algo completamente distinto: el debate público, la participación política, la discusión de ideas. Y poco a poco la ciudad se convirtió en un centro cultural impresionante. Allí surgieron filósofos, matemáticos, dramaturgos y científicos que terminarían cambiando la historia humana para siempre. Se construyeron teatros gigantescos, templos monumentales, escuelas filosóficas y hombres obsesionados con entender cómo funcionaba el mundo. Entre ellos apareció uno de los pensadores más importantes de toda la historia, Sócrates, un hombre que caminaba por Atenas haciendo preguntas incómodas, preguntas sobre moral, justicia, verdad, poder. Y cuanto más preguntaba,
más personas comenzaban a sentirse incómodas, porque Sócrates hacía algo extremadamente peligroso. Obligaba a las personas a cuestionar lo que creían saber, y eso terminó convirtiéndolo en problema político. Finalmente fue acusado de corromper a la juventud ateniense y condenado a muerte. Sí, la misma Atenas que había dado origen a la democracia terminó ejecutando a uno de los hombres más inteligentes de toda su historia. Y quizá eso resume perfectamente las contradicciones griegas. Crearon libertad intelectual, pero también podían destruir a quienes incomodaban demasiado al sistema. Pero lo más increíble es que mientras Atenas alcanzaba su máximo esplendor cultural, también estaba comenzando lentamente su destrucción. Porque cuanto más poderosa se volvía, más empezaba a comportarse como un imperio. Atenas comenzó a controlar económicamente a muchas otras ciudades griegas. Cobró tributos, expandió influencia militar, construyó alianzas obligatorias y poco a poco dejó de parecer protectora para parecer dominadora. Eso aterrorizó a Esparta, porque Esparta veía el crecimiento ateniense como amenaza directa. Dos modelos completamente distintos estaban chocando. Atenas representaba riqueza, comercio, filosofía y poder marítimo. Esparta representaba disciplina militar, tradición y fuerza terrestre. Y finalmente ocurrió lo inevitable. La guerra del Peloponeso. Una guerra devastadora entre las dos ciudades más importantes de Grecia. Atenas contra Esparta. Democracia contra militarismo. Mar contra tierra. Y lo más trágico es que aquella guerra terminó destruyendo lentamente la grandeza griega desde dentro. Décadas de conflicto, traiciones, conspiraciones, hambrunas, masacres, ciudades enteras arrasadas. Y mientras todo eso ocurría, Atenas empezó a desmoronarse lentamente. Uno de los momentos más devastadores llegó cuando una epidemia golpeó la ciudad. Miles murieron. La desesperación se extendió por las calles. El miedo comenzó a destruir el orden social. Y en medio del caos murió uno de los líderes más importantes de Atenas, Pericles, el hombre que había convertido a Atenas en el centro cultural del mundo griego. Su muerte dejó a la ciudad sin dirección clara, y poco a poco el conflicto comenzó a consumirlo todo, porque las guerras largas tienen algo extremadamente peligroso. No destruyen solamente ejércitos, destruyen sociedades enteras. La gente empieza a desconfiar. La política se vuelve más agresiva. La violencia se normaliza. Y exactamente eso empezó a ocurrir en Grecia. Esparta finalmente consiguió derrotar a Atenas, pero la victoria tampoco salvó a los espartanos, porque después de décadas de guerra, toda Grecia estaba agotada, debilitada, fragmentada. Las polis habían destruido entre sí la grandeza que habían construido durante siglos, y mientras las ciudades griegas seguían peleando entre ellas, apareció un nuevo poder en el norte, Macedonia. Durante mucho tiempo, muchos griegos habían considerado Macedonia como una región inferior, semi-bárbara, menos refinada culturalmente. Pero eso estaba a punto de cambiar, gracias a un hombre extremadamente inteligente y peligroso, Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Filipo entendió algo que las polis griegas jamás consiguieron aceptar. Mientras siguieran luchando entre ellas, nunca serían verdaderamente fuertes. Así que empezó a transformar Macedonia en una máquina militar moderna. Reorganizó completamente el ejército. Creó la famosa Falange Macedonia. Entrenó soldados extremadamente disciplinados. Y poco a poco comenzó a conquistar e intimidar ciudades griegas. Muchas polis
lo odiaban. Pero ya era demasiado tarde. Macedonia se estaba convirtiendo en la nueva potencia dominante. Y mientras todo eso ocurría, un joven Alejandro observaba atentamente. Desde niño mostró una personalidad obsesiva, competitiva, intensa. No quería ser simplemente rey, quería convertirse en leyenda. Su madre, Olimpia, alimentó desde pequeño la idea de que estaba destinado a algo extraordinario. Algunas historias incluso afirman que Alejandro creció creyendo tener origen divino. Y quizá lo más impresionante de todo es que recibió educación de uno de los hombres más inteligentes de toda la historia humana. Aristóteles. Sí, el hombre que más tarde conquistaría medio mundo fue educado personalmente por Aristóteles. Aprendió filosofía, política, ciencia, literatura, medicina y especialmente algo muy importante para los griegos, la obsesión por la gloria eterna. Alejandro admiraba profundamente a Aquiles, el héroe de la Ilíada, un hombre que prefirió una vida corta llena de gloria antes que una vida larga siendo olvidado. Y poco a poco, esa idea comenzó a consumirlo completamente. Cuando Filipo II fue asesinado, Alejandro heredó el trono con apenas 20 años, y casi inmediatamente comenzaron los problemas. Muchas ciudades griegas intentaron rebelarse pensando que el joven rey sería débil. Cometieron un error gigantesco. Alejandro reaccionó con velocidad brutal. Aplastó rebeliones. Destruyó Tebas casi completamente para enviar un mensaje al resto de Grecia. Y el mensaje quedó clarísimo. Macedonia gobernaría ahora el mundo griego. Pero Alejandro no quería detenerse en Grecia. Quería algo muchísimo más grande. Quería conquistar Persia, el mismo imperio gigantesco que décadas atrás había intentado destruir Grecia. Y honestamente, parecía una locura, porque Persia seguía siendo inmensa, muchísimo más rica que Macedonia, con ejércitos gigantescos, ciudades monumentales y un rey considerado prácticamente dueño del mundo. Pero Alejandro tenía algo extremadamente peligroso: confianza absoluta en sí mismo. Y comenzó la campaña militar más impresionante de toda la antigüedad. Cruzó hacia Asia, con un ejército relativamente pequeño, comparado con el poder persa. Pero batalla tras batalla, comenzó a destruir todo lo que encontraba enfrente. El río Gránico, Iso, Gaugamela. Victorias imposibles. Velocidad brutal. Estrategia extraordinaria. Y algo todavía más importante. Alejandro luchaba junto a sus hombres. No observaba desde lejos, como muchos reyes antiguos. Entraba personalmente al combate. Arriesgaba la vida constantemente. Sus soldados comenzaron a verlo casi como figura sobrenatural. Y cuanto más vencía, más crecía su leyenda. Finalmente ocurrió algo que parecía imposible. Alejandro conquistó el imperio persa. El imperio más poderoso del planeta había caído. Pero lo más impresionante es que Alejandro no se detuvo. Continuó avanzando. Egipto, Mesopotamia, Persia, Asia Central. Y siguió avanzando todavía más. Cada victoria aumentaba su ambición. Cada conquista lo alejaba más de cualquier límite humano. Poco a poco comenzó a transformarse. Empezó a adoptar costumbres persas. Exigía ceremonias casi divinas. Algunos de sus propios hombres comenzaron a sentirse incómodos, porque Alejandro ya no parecía simplemente rey. Empezaba a verse como algo superior, como un hombre destinado a dominar el mundo entero. Y quizá ahí apareció el verdadero peligro
porque existe algo extremadamente destructivo en la gloria absoluta. Cuando el mundo entero empieza a tratarte como leyenda, puedes terminar creyéndolo. Alejandro comenzó a sospechar de personas cercanas. Algunos antiguos aliados fueron ejecutados, otros acusados de conspiración. La paranoia empezaba lentamente a aparecer, y aún así seguía avanzando. Llegó incluso hasta India. Sus hombres llevaban años luchando sin descanso. Habían cruzado desiertos, montañas, ríos gigantescos. Miles habían muerto. Y finalmente, el ejército dijo, basta. Se negaron a seguir avanzando. Por primera vez, Alejandro no consiguió lo que quería. Tuvo que regresar, pero ya nunca sería el mismo, porque cuanto más grande se hacía su imperio, más imposible parecía controlarlo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Alejandro enfermó. Algunos creen que fue malaria, otros tifus, otros hablan de envenenamiento. Nunca se supo realmente. Lo único seguro es que el hombre que había conquistado medio mundo murió con apenas 32 años. 32. El conquistador más temido de la tierra murió joven, sin heredero claro, sin sucesor preparado, y casi inmediatamente su imperio comenzó a fracturarse. Sus generales empezaron a luchar entre sí. El gigantesco territorio conquistado se dividió lentamente, porque el problema de los imperios construidos alrededor de un solo hombre es que normalmente mueren con él. Pero aunque el imperio político de Alejandro se fragmentó, su impacto fue gigantesco, porque dondequiera que conquistó, llevó cultura griega, idioma griego, arquitectura griega, filosofía griega, y comenzó algo conocido como el período helenístico, una época donde la cultura griega se expandió por gran parte del mundo conocido. Ciudades llenas de teatros, bibliotecas y filosofía aparecieron lejos de Grecia. Y quizá el mejor ejemplo de eso fue Alejandría, en Egipto. Una ciudad fundada por Alejandro que se convirtió en uno de los mayores centros intelectuales de toda la antigüedad. Allí existió la famosa Biblioteca de Alejandría, probablemente el lugar de conocimiento más importante del mundo antiguo. Miles y miles de textos, ciencia, astronomía, matemáticas, filosofía. Porque aunque Grecia había nacido como una colección de ciudades guerreras obsesionadas con competir entre sí, terminó creando algo muchísimo más grande. Una civilización basada en ideas. Y esas ideas sobrevivieron incluso después de que Grecia perdiera poder político, porque finalmente apareció otra potencia. Roma. Los romanos conquistaron Grecia militarmente, pero culturalmente ocurrió exactamente lo contrario. Grecia conquistó Roma. Los romanos copiaron su arquitectura, su filosofía, su arte, su literatura, sus dioses, su política. Incluso las élites romanas enviaban a sus hijos a estudiar pensamiento griego. Y desde Roma, las ideas griegas terminaron expandiéndose por toda Europa. Y después, por gran parte del mundo. Por eso Grecia nunca desapareció realmente, porque las civilizaciones normalmente mueren cuando dejan de influir, y Grecia jamás dejó de influir. Incluso hoy seguimos utilizando conceptos nacidos hace más de 2000 años en sus calles. Democracia, filosofía, lógica, matemáticas, ciencia, teatro, política. Todo aquello comenzó allí.
Pero quizá lo más fascinante de Grecia no sea solamente lo que construyó, sino lo profundamente humana que era, porque la antigua Grecia estaba llena de contradicciones. Hablaron sobre libertad, mientras mantenían esclavos. Crearon democracia, mientras excluían a gran parte de la población. Construyeron filosofía, mientras vivían obsesionados con la guerra. Admiraban inteligencia, pero también violencia y gloria militar. Y quizá precisamente por eso su historia sigue siendo tan poderosa, porque Grecia representa lo mejor y lo peor del ser humano al mismo tiempo. La creatividad, la ambición, la inteligencia, la arrogancia, la curiosidad, la violencia. Todo mezclado dentro de una civilización que terminó transformando el mundo para siempre. Y cuanto más estudias Grecia, más entiendes algo inquietante. Gran parte del mundo moderno sigue funcionando exactamente igual. Las guerras entre potencias, la lucha por influencia, la propaganda política, la obsesión por la gloria, la rivalidad entre estados. Todo eso ya existía hace más de 2000 años. La historia cambia, los nombres cambian, pero la naturaleza humana casi nunca cambia realmente. Ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras vivido en la antigua Grecia, ¿habrías elegido la libertad intelectual de Atenas o la disciplina brutal de Esparta? Te leo en los comentarios. Y si te gustan los documentales históricos cinematográficos sobre civilizaciones antiguas, guerras, imperios y las historias más fascinantes de la humanidad, suscríbete. Porque la próxima historia que vamos a contar cambió el mundo todavía más que Grecia.